presentada por el cónyuge. Ante la falta de propuesta reguladora unilateral, si el divorcio es pedido por uno solo de los cónyuges, el juez o tribunal deberá en principio rechazar in limite el divorcio iniciado conforme lo que establece la normativa legal. Sin embargo, las propuestas reguladoras no necesariamente deben abarcar todas las cuestiones previstas en el artículo 439. Al respecto, y a modo de ejemplo, puede ser que nada se tenga que convenir sobre la atribución de bienes porque no hay bienes gananciales a repartir entre los cónyuges. Asimismo, el cónyuge que peticiona el divorcio unilateral puede ser que no acompañe una propuesta de alimentos para sí, lo que no implica que en el futuro no pueda reclamar alimentos en forma posterior al divorcio, a tenor de lo que establece el artículo 434 en cuanto a los alimentos postdivorciales. Distinto es el caso de que hubiera hijos menores de edad, en cuyo caso la propuesta reguladora atinente a alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación siempre debería ser acompañada con la solicitud de divorcio. Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación no establece formalidad alguna en cuanto a estas propuestas regulatorias del divorcio, cuando el divorcio se presenta de forma unilateral, solamente dice que se deberán presentar por escrito para aquellas jurisdicciones que provean el trámite de divorcio de esa forma, y se las podrá formular en el mismo texto de la demanda de divorcio unilateral o en un escrito aparte. Conforme al artículo 438, las partes deben de acompañar los elementos en que funden su propuesta reguladora del divorcio. En tanto, el juez o el tribunal actuante de oficio a petición de parte pueden ordenar que se incorporen otros elementos que consideren pertinentes para las propuestas reguladoras presentadas. En tanto, si el cónyuge demandado presenta una propuesta distinta por no estar de acuerdo con lo acompañada por el cónyuge que pidió el divorcio, tal circunstancia no suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Otra alternativa es que el esposo demandado se allane a la propuesta reguladora presentada por el cónyuge que inició la acción. En consecuencia, el juez no tiene la posibilidad de rechazar la acción de divorcio desde el momento en que, aparte del requisito de la propuesta reguladora de los efectos del divorcio, nada se exige para la procedencia de la acción unilateral de divorcio. El juez deberá evaluar las propuestas presentadas por ambos cónyuges, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia y pudiendo ordenar que se incorporen otros elementos que estime pertinente. En caso de que existiera desacuerdo entre las partes sobre las propuestas reguladoras de los efectos del divorcio, si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pertinentes deberán ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto por la ley local, como lo dice el artículo 438. En cuanto, bueno, más allá de que se acompañe una propuesta reguladora en forma previa al dictado de la sentencia del tribunal, el juez o tribunal debe dar traslado al Ministerio Público de esa propuesta reguladora a fin de que éste emita dictamen al respecto cuando esa propuesta o convenio incluye intereses o derechos atinentes a los hijos menores de edad. Respecto de la audiencia que establece el artículo 438, que como sabemos establece una audiencia, hay algunos fallos donde el de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, la segunda nominación de Río Cuarto, provincia de Córdoba, el año 2018, donde no se había convocado a una audiencia, como establece el artículo 438, y sin embargo se había decretado el divorcio. Y se decidió que el hecho de que no se haya convocado la audiencia que prescribe el artículo 438 no impide que, retomado el trámite luego de dictada la sentencia de divorcio, el juez cumpla con este requisito de citar una audiencia donde se procure arrimar a las posturas de los excónyuges, requerir mayor información si fuera menester y a partir de ayer, según sus resultados, que prosiga según su estado. Es decir, que pese a no haber convocado una audiencia, no se invalidó la sentencia de divorcio y se dijo que era válida esa sentencia y que se podía convocar posteriormente a tal audiencia obligatoria. Y otro fallo, por el contrario, de la Cámara Nacional en lo Civil, la Sala E, dijo que esta audiencia de divorcio siempre debe ser convocada,
y entendió que en un divorcio no puede dejar de celebrarse la audiencia prevista en el artículo 438, porque más allá de que las partes tengan posiciones extremadamente antagónicas, que quizá no se van a poder acercar en esa audiencia, nunca se descarta la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo. En tanto, Mauricio Miraghi entiende que solo puede ser obviada esta audiencia que hoy establece el artículo 438 cuando se reúnan tres requisitos. Solamente podría ser obviada cuando medie acuerdo de los cónyuges en la totalidad de los efectos del divorcio, que el convenio regulador no perjudique de modo manifiesto a los integrantes del grupo familiar y también que no existan intereses involucrados respecto de niños, niñas y adolescentes. Y acá rescatamos algunos fallos particulares sobre en qué sentido se han pronunciado un par de fallos cuando se produce el fallecimiento de uno de los cónyuges durante el trámite de divorcio. Así tenemos un primer fallo de la Cámara, siendo una demanda unilateral del divorcio, no siendo una demanda conjunta, sino siendo una demanda unilateral del divorcio. Y así tenemos un fallo de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Gualeguaychú del año 2016, donde dice apelar la resolución que dispuso el archivo del proceso de divorcio ante el fallecimiento de quien instó al divorcio, del cónyuge que propugnó unilateralmente al divorcio, corresponde confirmar esa sentencia por cuanto la acción de divorcio es de estricta inherencia personal y ante el deceso de la peticionante la decisión de archivar el expediente resulta acertada. Tenemos otra sentencia, en este caso, de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Laboral y Minería Neuquén, la Sala 1 del año 2017, respecto al fallecimiento de unos cónyuges durante el trámite de divorcio, donde acá, por el contrario, se confirma la sentencia que declaró el divorcio de las partes, pese a que la demandada solicita la nulidad de la resolución, dado que el actor, o sea, que quien presentó unilateralmente la demanda de divorcio, falleció el mismo día del dictado de la disolución del vínculo matrimonial por divorcio. Y en efecto, si bien la recurrente pretende que hasta el fallecimiento había consecuencias, es decir, que lo cierto es que el actor no solo presentó la acción judicial de divorcio, es decir, quien falleció, sino que instó a la misma hasta pocos días antes de fallecer, en oportunidad de solicitar que con preferente despacho se dicte sentencia de divorcio, tal como se solicitó en el escrito inicio, atento el delicado estado de salud en que se encontraba, manifestando su deseo de resolver en forma urgente lo relativo al divorcio. Bueno, acá tenemos un actora que apela el decisorio de grado que rechazó la homologación de un convenio regulador en lo atinente a la atribución de la vivienda. Y bueno, le dejo el fallo para que después lo lean ustedes, porque así voy acelerando. Y pasamos en lo que nos pueda quedar a la demanda conjunta de divorcio. Sé que quedan otros temas, eh, pero la competencia territorial para las demandas conjuntas de divorcio la marca el artículo 717, que dice que si el divorcio ha sido pedido por presentación conjunta, se agrega lo que ya dijimos en cuanto a competencia para el divorcio por petición unilateral, el de cualquiera de los domicilios de los cónyuges. Y agrega que si se ha declarado el concurso, quiebra de uno de los cónyuges en la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio, es competente el juez del proceso colectivo y no el del proceso de divorcio. En consecuencia, en los procesos de divorcio en los cuales la petición se efectúa conjuntamente por ambos cónyuges, será competente el juez del domicilio de cualquiera de aquellos. Como podemos apreciar en este último caso, se amplía la competencia territorial respecto del divorcio por presentación unilateral, ya que le corresponde al juez, ya que le corresponde como competente al juez del domicilio de cualquiera de los cónyuges. Y el artículo 717 decreta esa misma competencia para los efectos del divorcio, por ejemplo, alimentos. Y se ha planteado desde hace bastante tiempo atrás qué pasa en la demanda conjunta de divorcio con la asistencia letrada de los cónyuges.
se plantea frecuentemente si la presentación de divorcio es conjunta, si ambos cónyuges pueden ser patrocinados por un solo letrado o tienen que contar cada uno con el patrocinio correspondiente. Y al respecto, una parte de la doctrina entiende que aún existiendo una presentación conjunta de los convenios regulatorios del divorcio, cada cónyuge debe de estar representado por un abogado diferente. Bajo la vigencia del Código Civil ya derogado, prevaleció jurisprudencialmente la postura que exigía el patrocinio letrado por parte de dos profesionales diferentes cuando el divorcio era por presentación conjunta. Otra doctrina, por el contrario, entiende que el patrocinio de ambos cónyuges lo puede efectuar un solo abogado si las normas procesales de esa jurisdicción no lo impiden. Por ejemplo, la norma procesal de Córdoba actualmente es el Código de Procedimiento de Familia de Córdoba, la ley 10.305, admite en su artículo 94 que en el divorcio iniciado por presentación conjunta por ambos cónyuges puede ser tramitado por un único letrado. En esta última postura también se enrola Mauricio Miraghi por considerar que, entre otras razones, que los tribunales deberían respetar la libre determinación de los cónyuges de hacerse patrocinar por un abogado único, en tanto no se desprenda algún vicio de la voluntad en los convenios reguladores del divorcio. Y al respecto, alguna jurisprudencia bastante reciente ha afirmado esta postura de la representación por parte de un solo abogado, y dice que el Código Civil y Comercial regula el instituto del divorcio en los artículos 437 y 438, en los cuales, si bien establece diferentes requisitos y ciertas pautas referidas al proceso, nada estatuye en torno a la necesidad de que el patrocinio letrado deba ser individual. Pero como establece este fallo, que es un fallo de la Cámara Civil Comercial Sala 1 de Lomas de Zamora del año 2021, dice esta sentencia: en este marco particular no corresponde exigirles un patrocinio letrado individual, es decir, de cada uno de los cónyuges, pues en ejercicio de su autonomía de la voluntad han elegido compartir ese patrocinio letrado. En consecuencia, corresponde revocar la sentencia de primera instancia que no hacía lugar a este patrocinio conjunto de ambos cónyuges cuando el divorcio es por presentación conjunta. En cuanto al divorcio por presentación conjunta, se encuentra contemplado en este divorcio por presentación conjunta el convenio regulador en los artículos 439 y 440, que dice que el convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, a la distribución de los bienes y a las eventuales compensaciones económicas entre cónyuges, al ejercicio de la responsabilidad parental y en especial la prestación alimentaria, todo siempre que se den los presupuestos fácticos contemplados en esta sección. Y dice que lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se propongan otras cuestiones de interés entre los cónyuges. Señala algunas, por lo tanto, del artículo 439, señala algunas de las cuestiones que deben incluirse en este convenio, y a saber las relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes y las eventuales compensaciones económicas. Pero con acierto, la última parte de este artículo 439 dispone que la enunciación de la primera parte es enunciativa y no taxativa y no impide que se propongan otras cuestiones. Bueno, la parte final del artículo 440 faculta la revisión de estos convenios presentados en el marco de divorcio por ambos cónyuges si la situación por las cuales se habían contemplado se ha modificado. Y esto es plenamente aplicable con relación a los alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación respecto de los hijos, ya que estas cuestiones no hacen cosa juzgada en sentido material, pues son siempre modificables en tanto se modifiquen las circunstancias por las cuales se la ha fijado. La homologación de estos convenios reguladores presentados en una demanda conjunta de divorcio no es automática, en primer lugar, porque como lo establece el artículo 438 en su parte final, el juez puede rechazar estos convenios del divorcio si perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar.
Y asimismo, como hemos enunciado, el juzgador tendrá la facultad de no homologar estos convenios si se le exigen al obligado garantías reales o personales y éste no las otorga. También podrá rechazar la homologación del convenio regulador si este es contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres, conforme al principio general establecido en el artículo 386. Bueno, si les parece, abrimos el espacio, si le parece, doctora, para las preguntas, hasta que hemos llegado con la parte de divorcio. Igualmente yo les voy a hacer llegar a la doctora Campos el material de este PowerPoint. Bien, en el chat, Así no, que, bien, doctor, no tengo preguntas, digamos, que están en este momento en el chat, pero de todas formas voy a, como siempre la forma, digamos, de mecanismo que tenemos, aquellos que tengan alguna duda pueden tranquilamente, digamos, pedir directamente para que se le pueda habilitar el micrófono y canalizar la duda que ustedes tengan en forma verbal, digamos, ¿no? Porque en el chat no existe, no hay, digamos, preguntas que yo pueda para leerle al doctor. Así que bueno, sí, Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? bien, a ver, ¿quién habló? La Hola, doctora? Sandes, la doctora Sandes. Bien, doctora, bien, le cedo la palabra y para hacer la pregunta al doctor. Hola, ¿qué tal, doctor? Un gusto. ¿qué tal? Muchas buenas tardes, un gusto. Sí, la pregunta es cuando nosotros, bueno, sentamos una demanda de divorcio por presentación unilateral y en un caso particular que tengo me está costando notificar a la demandada. Ella en su momento le dijo a su ex marido que no va a contratar ningún abogado y que no va a recibir la cédula de notificación de la demanda. En ese momento, o sea, ¿cuándo queda el divorcio decretado? ¿Cuándo es el plazo procesal que el juez toma en cuenta para decretar el divorcio ante la conducta de la contraria? Es decir, que no se quiere presentar con abogados, no quiere recibir la cédula de notificación. Bueno, pero la cita por edictos, ahí ya estaría notificada. Al citarla por edicto ya estaría notificada. Ya no cabe la negativa de ella. De acuerdo a los códigos procesales, la podría citar por edicto si estaría válidamente notificada. Otra alternativa Bien. no. Perfecto. Bien, Gracias. después hay una pregunta también referida a varios colegas que tienen que ver con el tema de los honorarios, en el tema del divorcio. Dice, honorarios del divorcio unilateral y de los bienes. Bueno, a ver. ¿Ahí me escuchó, doctor, o no? Sí, sí, no, pero de honorarios no voy a tratar en Claro, este es tema. un tema, eso es un tema también que tengan que tener presente, Sí. que es una queda la regulación de los jueces también, ese tema es una cuestión de las leyes arancelarias, ya sea en capital, en provincia, en definitiva, ¿no? Por las dudas, ese punto y demás. Bien, no sé si quedó alguna de los que el doctor estuvo abordando a lo largo de la charla, ha quedado alguna que otra duda y demás, si no, lo que vamos a hacer es Continuamos, si no, con exactamente. la otra parte. Si No, no, continuamos con la otra parte. bien, después, bueno, hace referencia al tema de la compensación económica, pero bueno, eso seguramente capaz que surja Sí, no, también. yo no puedo responder sobre eso. No toqué los efectos del divorcio porque sería muy larga la Es muy charla, o sea, excedería. totalmente. Yo cuando doy divorcio solamente, pero damos 2, 3 horas, sí me aboco a algunos efectos, pero de la compensación económica le puedo responder lo que me pregunte. Lo que pasa es que suprimí todos esos efectos, fui más al trámite del divorcio y suprimí todos los efectos porque cada uno de los efectos es para una charla aparte, digamos. Pero Totalmente. le puedo responder alguna pregunta que Sí, me quiera igual hacer por... tampoco no es una pregunta en sí concisa, sino que hace referencia, dice, general de la compensación. Disculpa, Sí, a ver, doctor, ahí lo escucho. yo le quería consultar, no sé si se puede porque no estuve escuchando en toda la charla, pero sí habló sobre uniones convivenciales, que quería Todavía No, consultarle. no. ahora voy a hablar.
No, Ahora, bueno, ahora van a... espero la oportunidad. Está. Bien, sí, sí, perfecto. Bueno, Dale, entonces, gracias. doctor, les continúa tranquilamente con el tema de uniones convivenciales y entonces, bueno, las dudas de ese punto en la parte final van a poder canalizar entonces. claro. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de uniones convivenciales y entonces vamos a seguir con este tema hasta las 18:50. 18:50 que haremos otro paréntesis para tratar el tema, perdón, para las preguntas sobre este tema de uniones convivenciales. Bueno, nuestro Código Civil y Comercial optó por otorgar determinados efectos a las uniones convivenciales siempre que cumplan determinados requisitos para constituirse como uniones convivenciales, pero no todos los efectos civiles que contempla para la unión matrimonial. En ese aspecto, y a modo de ejemplo, no existen entre los convivientes derechos alimentarios y sucesorios, como tampoco un régimen patrimonial ni la presunción de ganancialidad de los bienes adquiridos durante la convivencia. Por lo tanto, el nuevo código concede ciertos efectos que emanan de la constitución de la unión convivencial, cumplidos los requisitos del artículo 509 y 510, pero no todos los efectos asimilables a los que gozan los cónyuges, salvo algunas excepciones como las compensaciones económicas, que sí tienen los mismos efectos, y la protección de la vivienda, que es asiento de la unión convivencial. Por otra parte, como aclara el propio artículo 511, no se requiere, como aclara el propio artículo 511, no se requiere inscripción previa en el registro de uniones convivenciales para gozar de los derechos o de los efectos que este código confiere a los convivientes, con excepción de la protección de la vivienda, como lo vamos a ver que señala específicamente el artículo 522. Por lo tanto, esta inscripción en el registro de uniones convivenciales tendrá solo fines probatorios de la configuración de esta unión convivencial, como lo establece el artículo 511 y 512 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dichos requisitos para la configuración hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor, les agradezco porque con los auriculares, si no... Por favor, hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Los micrófonos. Dichos requisitos están enumerados en los artículos 509 y 510 para la configuración de estas uniones convivenciales y si no, no tendrán lugar o no tendrán cabida estas uniones como conformación de verdaderas uniones convivenciales, y estos requisitos lo determina en principio el artículo 509, que dice que las disposiciones de este título se aplicarán a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que convivan y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. Y también establece el artículo 510 que tendrán que contemplarse estos requisitos para conformar unas verdaderas uniones convivenciales, y estos requisitos que contemple el artículo 510 es que ambos integrantes de la unión convivencial sean mayores de edad, no estén unidos por vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado, no estén unidos por vínculo de parentesco por afinidad en línea recta, no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea, y mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a los 2 años. No voy a detallar todos los requisitos porque me llevaría mucho tiempo, pero sí voy a ir a uno que me interesa, que no tenga impedimento de ligamen. Y se había planteado la discusión en cuanto a si una unión entre dos personas podía ser reputada en el anterior código como concubinato cuando uno de los integrantes de esa unión no posee aptitud nupcial. Es decir, ¿cuál sería el impedimento de ligamen? El impedimento de ligamen sería que uno o ambos convivientes tuvieran un matrimonio anterior no disuelto, es decir, que tuvieran un matrimonio anterior del cual no se hubieran divorciado. Eso configura un impedimento de ligamen
y es un impedimento, valga la redundancia, para la conformación de una unión convivencial. Bueno, este requisito sería indispensable, que no exista, o sea, que no exista un impedimento de ligamen para configurar una unión convivencial, y de ahí recién podría esa unión convivencial tener efectos jurídicos, con los efectos jurídicos que le da, limitados con relación al matrimonio, pero con los efectos jurídicos, en fin, en definitiva, que le da el Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, vamos a ver dos fallos que, más allá de este impedimento de ligamen, consideran a esa unión como una verdadera unión convivencial. Y así tenemos un primer fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, provincia de Buenos Aires, del año 2017, un conviviente separado de hecho sin voluntad de unirse, divorcio vincular que se produjo algunos años después de empezar la unión convivencial. Y sin embargo, pese a este impedimento de ligamen que tenía establecido uno de los cónyuges, uno de los convivientes, porque estaba todavía casado con otra persona, pese a iniciar una unión convivencial, se reputa que esta unión convivencial es válida desde el momento no en que se divorcia, porque posteriormente se divorcia, sino desde el momento en que empezaron a convivir. Y por lo tanto, esta sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín establece que en cuanto al impedimento de ligamen, considero que habiéndose extinguido el mismo con la sentencia de divorcio dictada después de haberse iniciado la convivencia, ha desaparecido la simultaneidad que el inciso D, artículo 510, quiere evitar. Por lo tanto, dice esta sentencia que no encuentra óbice alguno para el reconocimiento de la unión convivencial existente entre ambos convivientes desde octubre del año 2009, es decir, de que empezaron a convivir, y hasta el fallecimiento de uno de los convivientes. En otro fallo, un fallo más reciente del Juzgado de Familia número 2 de la ciudad de Córdoba, tras la ruptura de la convivencia, un hombre deberá compensar económicamente a su pareja, pese a que nunca había dado por terminado un matrimonio anterior. Y esta unión convivencial duró durante 15 años, es decir, tenía un impedimento de ligamen, esta unión convivencial, porque a quien se le reclama la compensación económica estaba casado y no estaba divorciado, y por lo tanto no constituiría una verdadera unión convivencial, y por lo tanto, al no constituir una verdadera unión convivencial, no tendría uno de los efectos, que es la posibilidad de pedir entre convivientes compensaciones económicas con posterioridad al cese de su unión. Sin embargo, el juez David adoptó esta decisión, pese a que el hombre nunca dio por terminado un matrimonio previo al inicio de la convivencia con su ahora expareja. Y dice que la circunstancia de que el demandado no iniciara la acción de divorcio contra su cónyuge no puede ser un obstáculo cuando quien reclama la compensación económica es quien convivió con él durante más de 15 años, y en este contexto no tenía ninguna posibilidad quien pide la compensación económica para que aquel iniciara la acción de divorcio respectiva. En este sentido, descarta la sentencia que la legitimación de la demandante para solicitar la compensación económica estuviera limitada por la subsistencia de un vínculo matrimonial previo. El magistrado agregó que, según las circunstancias de la causa, el demandado era el proveedor económico principal en la pareja, mientras que la mujer se dedicaba a las labores domésticas del hogar. Incluso se pudo comprobar que la demandada resignó su continuidad laboral para hacerse cargo de las tareas domésticas. El magistrado añadió que la separación le ocasionó una situación de desmejoramiento de la que tenía durante la convivencia. Es un fallo del 31 de agosto del año pasado. Respecto de la acreditación de la conformación o constitución de una unión convivencial, se puede acreditar por cualquier medio de prueba, constituyendo la unión convivencial una situación de hecho. La misma se puede acreditar por todos los medios de prueba admisibles, conforme lo decreta el nuevo código en su artículo 512, siendo que la prueba deberá ser aportada por la parte o las partes interesadas.
En tal sentido, se deberá acreditar los requisitos enumerados en los artículos 509 y 510 para que esa unión sea tenida como una unión convivencial y reconocida por el nuevo código para gozar de ciertas prerrogativas y derechos. A eso se refiere como una de las formas de acreditar la unión convivencial, el artículo 511, que se refiere específicamente como una de las formas de acreditar la unión convivencial a través de la inscripción en el registro de uniones convivenciales de la correspondiente jurisdicción. Y dice el artículo 511, la existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se escriben en el registro que corresponde a la jurisdicción local, solo a los fines probatorios. Nótese que la inscripción en estos registros solo tiene para el nuevo código efectos probatorios, no siendo un requisito exigido para la conformación de tales uniones. Los efectos jurídicos que el Código Civil y Comercial de la Nación asigna a este tipo de uniones van a ser procedentes más allá de su inscripción o no en el registro de uniones convivenciales. La única excepción a esto que hemos expresado es en lo que se refiere a la protección de la vivienda, pues no se podrá gozar de la protección de la vivienda y de los bienes que se encuentran en ella, conforme al artículo 522, si dicha unión convivencial no ha sido registrada en el registro de la respectiva jurisdicción. El nuevo código impone, como dijimos, ciertos requisitos para configurar esta unión convivencial, que los hemos detallado, hemos analizado solo uno, el de impedimento de ligamen, y que están enumerados en el artículo 509 y 510. Si no se llegaran a acreditar estos requisitos, o la unión convivencial no estuviera escrita en el registro de uniones convivenciales, no será reputada como una unión convivencial, pero sí como una simple unión de hecho. Con lo cual, el código, fuera del título de uniones convivenciales, encontramos algunos efectos mínimos que le irroga a las uniones de hecho, aún sin ser uniones convivenciales. Pasamos a los alimentos, y es un tema discutible que todavía está en discusión, si hay alimentos o no en las uniones convivenciales. Respecto de la fuente legal de antaño, en nuestro derecho no existía obligación civil de alimentos para los concubinos, ni durante la convivencia, ni una vez que esta había cesado. Las decisiones jurisprudenciales al respecto bajo la vigencia del Código Civil anterior, decían respecto a los alimentos que no existe norma alguna que imponga coactivamente al concubino dar alimentos a la concubina que con él cohabita. Sin embargo, si uno de los concubinos abonó una suma en concepto de alimentos al otro, la jurisprudencia de antaño, como la Cámara Nacional de lo Civil, la Sala G, el año 95, consideraba que si bien no existía una obligación civil, tal prestación debía considerarse como una obligación natural y por ende era irrepetible una vez pagada esa suma en concepto de alimentos. La mayor parte de la doctrina entendía también que existía entre los concubinos, como se los denominaba antiguamente, una obligación natural de darse alimentos, la cual traía aparejada la irrepetibilidad de lo dado en concepto de alimentos. ¿Qué pasa en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación con los alimentos entre convivientes? Bueno, los alimentos entre convivientes van a poder ser regulados a través de los pactos de convivencia que veremos oportunamente, y en materia de alimentos durante la convivencia de estas uniones convivenciales, si bien el nuevo código no lo dice expresamente, los alimentos durante la convivencia se podrán regular a través de los pactos de convivencia, pues la enumeración de la materia que podrán regularse estos pactos en su artículo 514 no es taxativa, ya que dice entre otras cuestiones, y entre ellas podrían regularse a través de pactos de convivencia los alimentos que se deben recíprocamente a ambos convivientes durante la convivencia. Esta es la única posibilidad legal, destacamos esto, que el nuevo código brinda a los convivientes para gozar de una cuota alimentaria durante esa unión convivencial. Y por eso nos preguntamos, ¿existen los alimentos legales? Porque acá, como vimos, sería a través de pactos de convivencia, o sea, una fuente convencional de estos alimentos, pero existen los alimentos legales
es decir, de fuente legal entre convivientes en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Y tenemos que decir que acá hay una discusión, y entre los efectos legales que atribuye a la unión convivencial encontramos el deber de asistencia durante la convivencia, que está en el artículo 519, pero entendemos que la asistencia que hace referencia al artículo 519 describe solo la asistencia espiritual o moral, pero no la asistencia material traducida en alimentos. De quererse incluir los alimentos durante la unión convivencial, suponemos que se hubiera obrado como en la convivencia de la unión matrimonial, ya que ahí tenemos dos artículos, el artículo 431 que determina la asistencia no pecuniaria, pero el artículo 432 explícitamente determina la asistencia pecuniaria, es decir, los alimentos entre cónyuges. En este mismo, y por lo tanto parecería que este artículo 519, al referirse a asistencia, se refiere a una asistencia moral o espiritual y no a una asistencia material, y en este sentido Aspiri, el profesor Aspiri, es terminante con respecto a los alimentos en las uniones convivenciales, y dice que los convivientes durante la convivencia no se deben alimentos y por supuesto tampoco se los deberán luego del cese de la unión convivencial. Sí, y esto lo reafirma esta falta de imposición legal de alimentos entre convivientes, el artículo siguiente, el artículo 520, que reafirma esta postura, ya que establece que como contribución a los gastos del hogar, debe cada conviviente contribuir a su propio sostenimiento y no al sostenimiento del otro conviviente. Sin embargo, el artículo 719 parecería decir lo contrario, parece decir lo contrario, porque el artículo 719 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que en las acciones por alimentos o por pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes competente determinado juez. Es decir, que reconoce que entre convivientes puede haber acciones por alimentos. Por lo tanto, parecería que el Código no reconoce un derecho alimentario entre convivientes, pero sí reconoce una acción para reclamar alimentos de un conviviente a otro. Bueno, esto hasta ahora está en discusión, porque hay dos artículos que parecerían decir que no hay alimentos entre convivientes, y otro artículo del Código, el 719, que dice que hay alimentos entre convivientes. Es una discusión que no ha sido zanjada hasta ahora, y no hay ningún fallo hasta ahora, ningún precedente jurisprudencial donde se trate este tema de si hay alimentos o no para los convivientes durante la convivencia en la nueva legislación, es decir, en el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que sí queda claro que hay alimentos respecto del hijo del otro conviviente, y esto lo establece claramente el artículo 676, que en materia alimentaria respecto de los hijos del otro conviviente, dice que la obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Es decir, acá no cabe ninguna duda que hay una obligación legal como progenitor afín del conviviente respecto de los hijos del otro conviviente, pero dice que tiene un carácter subsidiario, es decir, subsidiario a quién, y subsidiario a los progenitores biológicos, es decir, el conviviente respecto de los hijos del otro conviviente es un progenitor afín, y por lo tanto primero van a responder sus progenitores biológicos, y recién después de sus progenitores biológicos o de los parientes consanguíneos obligados, vendrá su obligación por ser pariente afín, es decir, que primero van a responder los parientes consanguíneos y después los parientes afines, dentro del cual se haya contenido este progenitor afín que determina el artículo 676. La obligación subsidiaria del conviviente respecto a los hijos del otro, del cónyuge, no constituye una innovación alguna, porque ya está tratada en el 538, pero sí se innova en este artículo 676 en cuanto a la obligación alimentaria del conviviente respecto a los hijos del otro, ya que en el articulado que trata sobre alimentos, que en el anterior régimen del Código Civil anterior no se encontraba fijada. Agrega este artículo 676 que cesa la obligación alimentaria de esas personas en los casos de disolución del vínculo conyugal, o lo que nos interesa a nosotros,
o en la ruptura de la unión convivencial. Es decir, que el principio es que cesa esta obligación alimentaria respecto de los hijos del otro conviviente en caso de ruptura de la unión convivencial por cualquiera de las causales de cese de la unión convivencial que establece el artículo 523 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, en un reciente caso, el juzgado de familia de Chipoleti, provincia de Río Negro, condenó a un hombre a abonar la cuota alimentaria de una menor, hija de su ex pareja, de su ex conviviente, bajo la figura del padre solidario y concepto de socioafectividad. O sea, se había terminado la convivencia, había cesado la unión convivencial y sin embargo un reciente fallo del juzgado de familia de Chipoleti estableció que debía fijarse una cuota alimentaria para ese padre afín convivencial. En el caso de la menor, la niña fue criada desde los 18 días de vida por el demandado y su expareja hasta los 11 años, edad en que se separaron, y el hombre se desentendió de la crianza y la economía de esa niña. Al presentar la demanda, la conviviente explicó que ella contaba con un trabajo de 4 horas y que el resto del día realizaba actividades informales como la venta de viandas. Sostuvo que le costaba muchísimo afrontar los gastos de esta niña y ante esa circunstancia le pidió a su expareja que la ayudara económicamente con una cuota alimentaria. Es un fallo reciente, un fallo muy reciente del 30 de agosto del 2023, que lo pueden ubicar el fallo a texto completo en Diario Judicial de esa fecha, del 30 de agosto del 2023, porque Diario Judicial es de acceso libre. Bueno, pasamos a los pactos entre convivientes y la posibilidad de efectuar estos pactos entre convivientes, y esto está contemplado explícitamente hoy en día en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y los pactos de convivencia en estas uniones convivenciales se encuentran regulados a partir del artículo 513 que dice: las disposiciones de este título son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes y este pacto debe ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522. En cuanto al contenido del artículo 514, que trata de estos pactos entre convivientes, dice que los pactos de convivientes entre convivientes o los pactos de convivencia pueden regular, entre otras cuestiones, por lo tanto, no es una enunciación taxativa, dice que pueden regular, entre otras cuestiones, la contribución de las cargas del hogar durante la vida en común, la atribución del hogar común en caso de ruptura, la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia. Y por último, en cuanto a sus límites, agrega el artículo 515, los pactos de convivencia no pueden ser contraídos, no pueden ser contrarios al orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de esa unión convivencial. Respecto a lo que establece el artículo 513, a partir del cual se trata este tema, es decir, los pactos convivenciales, podemos decir que en forma muy clara y explícita se determinan que estos pactos solo podrán efectuarse por escrito, pero sin requerir formalidad alguna, difiriendo el texto definitivo del código del texto originario del proyecto del código que exigía la celebración de estos pactos por escritura pública o que se suscribieran ante el oficial del registro de uniones convivenciales. Hoy en el proyecto definitivo queda claro que estos pactos se deben efectuar por escrito, pero sin formalidad alguna, es decir, no se necesita que se realicen a través de escritura pública. El contenido de estos pactos lo define el artículo 514 y vimos 3 enunciaciones o 3 temas que pueden contener estos pactos, pero como dice, entre otras cuestiones, podrán pactarse a través de estos convenios o de estos pactos convivenciales otras cuestiones como por ejemplo alimentos que estuvimos hablando hace un rato, que no está en la enumeración del artículo 514, en la enumeración explícita, pero al decir entre otras cuestiones también por pactos convivenciales se podrán pactar alimentos entre convivientes. Una primera limitación a estos pactos suscritos entre los convivientes la encontramos en el artículo 515 al preceptuar que los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público ni al principio de igualdad entre los convivientes,
ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. Asimismo, el propio artículo 513 del nuevo código determina que estos pactos no pueden dejar de lado lo que establecen los artículos 519, 520, 521 y 522. Al respecto, el artículo 519 determina que los convivientes se deben asistencia durante la convivencia y esto no puede ser dejado de lado. Y el artículo 520 ordena que los convivientes tienen obligación de contribuir a los gastos domésticos y esto no puede ser dejado de lado también por los pactos. Tampoco podrá ser dejado de lado lo que dice el artículo 521, que dice que los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiere contraído con terceros. Y por último, no puede ser dejado de lado el trato sobre el artículo 522, que trata sobre la protección de la vivienda familiar. Resumiendo lo dicho en este punto respecto a las limitaciones a los pactos convivenciales, los convivientes no podrán efectuar pactos que sean contrarios al orden público, al principio de igualdad de los convivientes, afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial, no podrán ser contrarios a la contribución de los gastos domésticos, a la responsabilidad por la deuda frente a terceros y a la protección de la vivienda familiar. Siendo estas disposiciones de orden público, para estas uniones, la vulneración de estas normas precitadas a través de los pactos convivenciales acarrea la nulidad absoluta de esos pactos. Se contempla también la modificación, rescisión y extinción de estos pactos, y esto lo contempla el artículo 516, y dice que los pactos convivenciales pueden ser modificados y rescindidos por acuerdo de ambos convivientes, y el cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro. Bueno, la primera parte de este artículo 516 indica que los convivientes tienen plena libertad para modificar y rescindir de común acuerdo estos pactos convivenciales. La segunda parte de este artículo 516 es más dudosa y consideramos que es cerrada en algunos aspectos, pues determina que un pacto convivencial puede haberse celebrado y que al momento de su cese de la unión convivencial deja de tener efecto. Esto es dudoso, puede ser aceptado para en algunos temas, pero es dudoso para otros, porque puede ser un pacto celebrado justamente para que sus efectos tengan lugar una vez cesada la convivencia, como son los pactos en cuanto a la previsión de la forma en que se dividirán los bienes entre los convivientes al cese de la unión convivencial, y esto está reconocido en el propio artículo 528, que dice que a falta de pacto se liquidarán los bienes de determinada manera una vez cesada la unión convivencial. O sea que el artículo 528 está reconociendo que en determinados temas los pactos convivenciales pueden ser estipulados para que justamente empiecen a regir a partir del cese de la unión convivencial. Momento a partir del cual estos pactos producen sus efectos con relación a terceros, y ello se encuentra contemplado en el artículo 517, que dice que los pactos, su modificación y rescisión son oponibles a los terceros desde su inscripción en el registro previsto en el artículo 511 y en los registros que corresponden a los bienes incluidos en estos pactos. O sea, son oponibles una vez inscritos en el registro de uniones convivenciales y en los registros respectivos que corresponden a los bienes incluidos en esos pactos. A partir de ese momento empiezan a tener efectos con relación a terceras personas. Respecto a lo establecido en el artículo 517, podemos expresar que los efectos de los pactos con relación a terceros comenzarán a regir desde que aquellos se dan a publicidad, ya sea mediante su inscripción en el registro de uniones convivenciales de cada jurisdicción o desde que los bienes registrables fueron inscritos en el registro correspondiente a ese bien. Bueno, pasamos al régimen patrimonial de las uniones convivenciales y acá vamos a ver algunas particularidades que lo diferencian notoriamente del régimen patrimonial de las uniones matrimoniales. Por eso, con respecto a las uniones matrimoniales, los efectos son muy distintos cuando la unión matrimonial ha adoptado el régimen de comunidad de bienes.
pero son muy parecidos el régimen patrimonial de las uniones convivenciales cuando la unión matrimonial ha adoptado el régimen de separación de bienes. Por lo tanto, hay similitud en el régimen patrimonial de las uniones convivenciales con el régimen patrimonial de la separación de bienes en el matrimonio, donde hay notorias diferencias entre el régimen patrimonial de las uniones convivenciales es cuando la unión matrimonial ha adoptado el régimen de comunidad de bienes. Y por lo tanto tenemos como notas destacadas dentro de las relaciones económicas entre convivientes o de su régimen patrimonial, la libertad contractual en primer lugar, y los convivientes tienen amplia libertad para contratar entre sí y para regular sus relaciones patrimoniales a través de los pactos de convivencia, a diferencia de los cónyuges que se encuentren bajo el régimen de comunidad de bienes, que salvo el contrato de mandato y el de sociedad, no pueden contratar entre sí ni pactar la mayor parte de su régimen patrimonial al estar sujetos a normas de orden público. También con referencia al régimen patrimonial de las uniones matrimoniales, es importante, esto es muy importante destacar, que hay una inexistencia de la presunción de ganancialidad de los bienes adquiridos durante su unión convivencial. El nuevo código no contempla una presunción de que los bienes adquiridos durante la convivencia de las uniones convivenciales son gananciales, como sí lo hace este nuevo código para los cónyuges en su artículo 466, salvo por el contrario, si estos cónyuges siguen el régimen de comunidad y no se opta por el régimen de separación de bienes. Cesada la convivencia, si los bienes registrables que se habían adquirido a título oneroso han quedado inscritos a nombre de uno solo de los convivientes, o si los bienes muebles no registrables quedaron en posesión de uno solo de los convivientes, surge el problema para el otro integrante de esta unión convivencial a cuyo nombre no están inscritos esos bienes o no los posee, ya que a diferencia de la unión matrimonial, no hay presunción de que esos bienes fueran adquiridos por ambos convivientes. Es decir, que en estas uniones la presunción de participación en dichos bienes, si los mismos han sido inscritos o se poseen por solo uno de sus integrantes, se reputarán como pertenecientes a aquel integrante de la unión convivencial. Tenemos que el código trata la administración y disposición de los bienes y la atribución de los bienes. Lo trata la administración y disposición de los bienes durante la convivencia en su artículo 518 y la atribución de los bienes una vez cesada la convivencia en el artículo 528. Vamos a comenzar con la administración y disposición de los bienes durante la convivencia que trata en su artículo 518 y dice que a falta de pacto convivencial, o sea que podría ser revertido lo que dice acá por medio de un pacto convivencial, pero a falta de pacto convivencial, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, si bien con la restricción regulada para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ellos. En principio, dispone y administra libremente los bienes, salvo en lo que respecta al tema de la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en esa vivienda familiar. Y en cuanto a la distribución de los bienes o a la atribución de los bienes una vez producido el cese en unión convivencial, esto lo trata ya no el artículo 518, sino el artículo 528, que dice que a falta de pacto convivencial, o sea que lo que dice acá también podría ser revertido por un pacto convivencial, a falta de pacto convivencial, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, es decir, en el patrimonio de uno de los convivientes, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder. Es decir, que a falta de un pacto expreso relativo a esta atribución de bienes una vez cesada la convivencia, los bienes pertenecen al patrimonio al que ingresaron, o sea, pertenecen a aquel conviviente
a cuyo título están inscriptos o que los posee, más allá de la participación para la adquisición de esos bienes del otro conviviente, salvo que se compruebe que por los principios generales de enriquecimiento sin causa, interposición de personas u otros principios que vamos a ver, que la participación en la adquisición de los bienes no ha sido solamente por uno de los convivientes, sino que ha sido por parte de ambos. De la normativa precitada del artículo 518 y 528, uno que habla de la administración y disposición de los bienes durante la convivencia y el otro que habla de la atribución de los bienes una vez cesada la convivencia, podemos extraer que durante la convivencia cada conviviente ejerce libremente la administración y disposición de los bienes que sea titular, salvo pacto convivencial en contrario, donde se podría por pacto convivencial atribuir la administración o disposición de los bienes a un cónyuge, a un conviviente que no sea el titular de ese bien. Y también en cuanto a la distribución de los bienes una vez producido el cese de la unión convivencial, esto como dijimos lo encontramos en el artículo 528, del cual se desprende que al momento de la ruptura de la unión convivencial, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, salvo pacto en contrario, o sea, podría haber un pacto convivencial, un pacto de convivencia en contrario de este principio general que establece el artículo 528, por el cual se dijera que pese a que todos los bienes están es titular solamente uno de los convivientes o los posee en su totalidad, o los muebles no registrables, eso al momento del cese de la unión convivencial, la distribución de esos bienes va a ser en partes equitativas o en un 50 o un 50%, pero eso tendría que estar constituido o declarado en un pacto de convivencia, en un pacto convivencial, si no rige el principio general, es decir, este principio de la no ganancialidad de los bienes adquiridos durante la unión convivencial. Por lo tanto, de no haberse celebrado entre los convivientes un pacto en contrario, es de plena aplicación lo preceptuado, el principio preceptuado en la norma legal precitada, es decir, en el artículo 528. Para eludir el principio establecido en este artículo 528, una vez producida la ruptura de esta unión convivencial, el conviviente que reclama uno o varios bienes que figuran en cabeza del otro deberá acreditar que existió un enriquecimiento sin causa, la interposición de personas u otras figuras del derecho civil que pudieran corresponder, a tal efecto como lo faculta la última parte del propio artículo 528. Bueno, lo preceptuado entonces en los artículos 518 y 528 es de aplicación mientras los convivientes no hubieran efectuado un pacto de convivencia en contrario, como ya lo dijimos. Pero en cuanto a la inexistencia de pactos de convivencia, en cuanto a la atribución, en cuanto a la inexistencia de pactos, de un pacto de convivencia, en cuanto a la atribución de los bienes, para enmendar estas situaciones de que solo pertenezcan a uno solo de los convivientes al momento del cese de la unión convivencial todo el patrimonio que ha sido adquirido durante el lapso que duró esa unión convivencial. Son muy frecuentes estas situaciones, eran frecuentes antaño con el viejo código y van a seguir siendo frecuentes con el nuevo código. Si no se han efectuado estos pactos convivenciales, se han planteado distintos remedios tendientes a que el conviviente perjudicado en cuanto a la atribución o adjudicación de los bienes una vez cesada la unión convivencial, pueda participar de los bienes adquiridos durante la convivencia recurriendo a algunos institutos del derecho civil. Por ejemplo, recurrir a la existencia de una sociedad de hecho, una comunidad de bienes o intereses, un enriquecimiento sin causa o una interposición de personas. Así se ha recurrido, no ahora con el nuevo código, sino desde hace varias décadas, porque este tema se plantea desde hace varias décadas, la atribución de los bienes una vez cesada la unión convivencial o el concubinato, como se lo denominaba antes, y se han recurrido a la existencia para revertir esta injusta atribución de bienes
solo que se quede uno solo de los convivientes con todos los bienes que han sido adquiridos durante la unión convivencial y el otro con ningún bien, se ha recurrido para revertir esta situación a la existencia de una sociedad de hecho, una comunidad de bienes e intereses, un enriquecimiento sin causa, una interposición de personas o un condominio. Todas cuestiones, figuras del derecho civil, no del derecho de familia, que van a requerir una acreditación, una prueba en cuanto a la participación en la adquisición de los bienes. Por lo tanto, muchas veces han sido rechazadas esa pretensión de atribución de parte de los bienes que han sido adquiridos durante la convivencia a través de esta figura, sobre todo a través de una sociedad de hecho. Un condominio ha sido más aceptado para atribuir los bienes en partes más equitativas, que se quede solo con todos los bienes uno solo de los convivientes, pero para apartarse de este principio en materia patrimonial que establece la primera parte del artículo 528, la segunda parte estipula que se podrá acreditar el enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y también otras figuras, como vimos que hay otras figuras que pudieran corresponder. Es correcto que así sea, pues se podrá acreditar una injusta distribución de los bienes adquiridos durante la convivencia al momento de la ruptura de la unión convivencial, valiéndose de otros institutos jurídicos, aparte de los mencionados de forma explícita en el artículo 528, como lo hemos visto. Y acá tenemos un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Curuzú-Cuatiá, que rechazó un planteo respecto de la demanda que se sustente en la realización de aportes comunes para adquisiciones de bienes cuya división se pretende y en los aportes en trabajo de una explotación comercial común. Y se dijo en este fallo, al rechazar esta pretensión, que al cese de la unión convivencial los bienes se mantienen en el patrimonio al que ingresaron durante su existencia. La unión convivencial no produce un régimen de bienes entre los convivientes y por ese motivo al cese de la unión convivencial no hay afectación del patrimonio personal de cada uno de los convivientes. Y se agregó que resulta objetivamente improponible una demanda que promueva la liquidación por partes iguales de bienes adquiridos por cada uno de los convivientes durante la existencia de la unión convivencial, con sustento en la mera existencia y cese de su unión convivencial, pero aunque así será presente formalmente, no es improponible aquella demanda que se sustente en la realización de hechos como aportes comunes para la adquisición de bienes cuya división se pretenda y en aportes de trabajo en una explotación comercial común. Si bien al cese de la convivencia, cada conviviente conserva en su patrimonio lo que ingresó en él durante la convivencia, esta regla no es absoluta, admitiendo la misma norma del propio artículo 528, la posibilidad de recurrir a diferentes acciones de derecho común para que la realidad económica de su unión y de los bienes no sea ignorada, alegándose y probándose, por ejemplo, que esas adquisiciones se hicieron con dinero aportado por ambos, por el otro, o que es fruto de un esfuerzo mancomunado de los dos convivientes. Bueno, el problema es que estas figuras jurídicas, para compensar esa falta de ganancialidad de los bienes adquiridos durante la convivencia y por lo tanto para superar esta injusticia de que solo los bienes se atribuyan a uno de los convivientes al cese de la unión convivencial, son figuras, reitero, que tienen que basarse, más allá de invocarlas en la demanda, como por ejemplo un condominio, tienen que basarse en la acreditación de aportes de cada conviviente para la adquisición de cada uno de esos bienes. Por lo tanto, nosotros proponemos que para desestimar estas situaciones de injusticia en cuanto a la atribución de los bienes, la mejor figura que cabría es pretender una compensación económica como la mejor opción para salvar la falta de ganancialidad en el régimen patrimonial de las uniones convivenciales. Y al respecto, podemos decir que a nuestro criterio la compensación económica será la mejor herramienta a que nos faculte el Código Civil y Comercial de la Nación para paliar la falta de presunción de ganancialidad en materia de régimen patrimonial de las uniones convivenciales una vez que estas han cesado. Es decir, que producido el cese de la unión convivencial para paliar la falta de presunción de ganancialidad
de los bienes adquiridos durante dicha unión. Si hay un desequilibrio económico entre ambos convivientes, nos valdremos de las compensaciones económicas en primer lugar, antes de intentar con los otros institutos que hemos analizado, como la sociedad de hecho, la comunidad de bienes e intereses, el condominio, el enriquecimiento sin causa, la interposición de personas. Y reiteramos que a nuestro criterio la compensación económica es la mejor opción para salvar la falta de ganancialidad en el régimen patrimonial de las uniones convivenciales, y es que con la finalidad de que ambos convivientes participen de los bienes adquiridos durante la unión convivencial, cuando fueron adquiridos con aportes de ambos convivientes, a través de las compensaciones económicas, lo único que tendremos que demostrar es que existe un desequilibrio económico objetivo entre ambos integrantes de la unión convivencial. Es decir, que después de 10, 20 o 30 años de la unión que duró esa unión convivencial, todos los bienes están a nombre de un conviviente y ningún bien a nombre del otro. Esto es lo que tendremos que demostrar simplemente a través de la compensación económica. Es decir, que hay un desequilibrio económico manifiesto en la atribución de esos bienes. Pero a diferencia de otros institutos, de los que hemos nombrado, de estos institutos de derecho civil que nombramos, no tendremos que acreditar los aportes de cada conviviente para la adquisición de esos bienes, ni que uno se benefició económicamente en detrimento del otro, o que el conviviente a nombre de quien están inscritos los bienes no tenía los fondos pecuniarios para adquirirlos, como tendremos que acreditar a través de estas figuras del condominio, de la sociedad de hecho, de la interposición de personas o del enriquecimiento ilícito de la comunidad de bienes e intereses. Por lo tanto, la primera alternativa será pedir una compensación económica para aquel conviviente que pese a haber aportado por igual en la unión convivencial, ha quedado en una posición económica muy desfavorable al estar todos los bienes adquiridos durante tal unión a nombre del otro. Si en sede judicial nos deniegan el pedido de compensación económica, recién entonces intentaremos recomponer esa situación de injusta disparidad económica a través de los restantes institutos analizados, como la sociedad de hecho, la comunidad de bienes e intereses, el condominio, el enriquecimiento sin causa o interposición de personas, los cuales van a requerir en esos casos una probanza un tanto más difícil que acreditar que la compensación económica. Y esta propuesta, que yo estoy expresando desde hace bastantes años con respecto a la manera de salvar esta injusta distribución o atribución de los bienes al cese en unión convivencial, va siendo recogida por distintos fallos nacionales dentro del país. Y así la justicia de Neuquén dispuso una compensación económica en favor de una mujer y la suma debe representar el 50% del valor de todos los bienes que ha adquirido el demandado durante los 14 años que duró esa unión convivencial. Es un fallo del juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, laboral, minería y de familia de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, del año 2021, que se encuentra en Diario Judicial del 15 de abril del 2021 y por lo tanto es de acceso libre y gratuito para quienes quieran ver el fallo a texto completo. Y este juzgado civil, comercial, laboral y minería y de familia de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, dispuso una compensación económica en favor de una mujer y estableció que el demandado deberá abonar la suma que represente el 50% del valor de todos los bienes que haya adquirido durante la convivencia, debiendo determinarse su monto por el trámite de ejecución de sentencia por acuerdo de partes o con intervención de un perito tasador. Bueno, acá le dejo otros considerandos del fallo. Tenemos otro fallo que también resuelve mediante el Instituto de la Compensación Económica equilibrar estos patrimonios con estos bienes con los cuales cada uno se queda, cada conviviente se queda al momento de la disolución de la unión convivencial. Y así el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 92, a cargo de la doctora María Victoria Famán, falló a favor de una mujer que promovió una demanda de compensación económica contra su expareja
solicitando que se le adjudique el 50% del automotor adquirido durante la convivencia. La sentencia recalcó que existió disparidad por la distribución tradicional de los roles en esa unión convivencial. Acá les dejo otros fundamentos de este fallo, que es un fallo publicado en Diario Judicial del 23 de noviembre del año 2022. En otro fallo, luego de que el juzgado de familia de Trenquelauquen decidiera rechazar una demanda por compensación económica iniciada por una mujer contra su expareja, la misma decidió apelar lo decidido, cuestionando que no se tuviera en cuenta las circunstancias en caso como los bienes conseguidos, el progreso de los mismos, la edad de las hijas, entre otras. La actora detalló que estuvieron en convivencia por 11 años, producto del cual nacieron 3 hijas, que compraron un terreno, construyeron su casa en ese terreno, que el demandado montó su propio taller donde comercializaba motos, repuestos, insumos, que adquirieron un vehículo y luego lo mejoraron. Las partes iniciaron la relación convivencial casi en paridad de condiciones económicas. Sin embargo, al finalizar la misma, él tenía un comercio próspero y ella siguió a cargo de las hijas, ahora ya sin el sostén económico del comercio del demandado, y luego del quiebre del vínculo de pareja, el señor pudo adquirir numerosos bienes de valor, mientras que ella no pudo siquiera tener uno a su nombre, lo que evidenciaba el desequilibrio económico entre las partes que debía, por lo tanto, compensarse. Y por lo tanto, para los integrantes de esta alzada, la compensación económica surgía como un derecho-deber para ejercer una acción personal al excónyuge o exconviviente en busca de una corrección del desequilibrio económico manifiesto existente entre ellos, remediando las consecuencias injustas derivadas de la vida en común y su ruptura posterior. Bueno, acá les dejo los considerando el fallo, que es un fallo de este año, muy reciente, de agosto de este año, y publicado en Diario Judicial de libre acceso, para quien lo quiera ver de forma a texto completo, el 17 de agosto de este año del 2023. Bueno, como no le da todas las prerrogativas que le da en cuanto a derechos a la unión matrimonial, el Código sí, contrariamente, le impone todos los deberes que tienen las uniones matrimoniales. O sea, dentro del régimen patrimonial del matrimonio, no le da los derechos que tienen las uniones matrimoniales para los cónyuges que se hallan bajo la vigencia del régimen de comunidad de bienes, pero sí, contrariamente, le impone las obligaciones a las uniones convivenciales o a los integrantes de esas uniones convivenciales que tienen en el matrimonio los cónyuges. Y así, el artículo 520 ordena que los convivientes tienen la obligación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455, es decir, remite a lo dispuesto en esta contribución a los gastos del hogar convivencial, a lo que establece para las uniones matrimoniales. Y el artículo 455, que se refiere a las uniones matrimoniales y a las cuales remite el artículo 520, dice que ambos convivientes, en este caso, deben contribuir a su propio sostenimiento, contribuir al sostenimiento de los hijos comunes, contribuir a las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los convivientes que conviven con ambos. También le irroga la misma responsabilidad patrimonial que tienen los cónyuges frente a terceros, es decir, también le irroga la misma obligación en cuanto a la responsabilidad patrimonial frente a terceros que tienen las uniones matrimoniales. Y así este tema va a ser regulado por el artículo 461 para los cónyuges y por el artículo 521 para los convivientes. Y el artículo 521 establece que los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraído con terceros, de conformidad a lo dispuesto para los cónyuges, o sea, hace una remisión otra vez a lo que se dispone en cuanto a la responsabilidad patrimonial frente a terceros para los cónyuges, es decir, en la unión matrimonial. Bueno, en consecuencia, conforme a lo expresado por este artículo 461, los convivientes responden solidariamente, en primer lugar, por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del lugar,
y en segundo lugar por las obligaciones contraídas por uno de ellos para el sostenimiento y educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto para las uniones matrimoniales en el artículo 455. Bueno, les dejo para que vean ustedes, porque ya no me alcanza el tiempo, que era el último tema que iba a tratar, el tema de la vivienda familiar, y ahora, bueno, pasamos ya a la última parte de esta charla. Pasamos a la última parte de esta charla en cuanto a las preguntas que me quieran efectuar. Bien, voy a ver si en el chat quedaron algunas. Buenas tardes, excelente exposición. Tengo dos futuros cónyuges. Ellos pretenden casarse bajo el régimen de separación. Fueron a sacar el turno al registro y le dijeron que deben previamente hacer la elección del Sí, registro. doctora, tratamos uniones convivenciales en esta charla. Si quiere la respondo, pero es de uniones matrimoniales. Es una pregunta que quedó en el chat, la única que está en el chat. Sí, sí, sí. Yo les pido que sean la respondo, no tengo problema, pero les pido que las sucesivas sean sobre los temas que tratamos hoy, no sobre el régimen patrimonial del matrimonio, como es esta pregunta, sino sobre divorcio y los efectos del divorcio o sobre uniones convivenciales. Bueno, respondo a esta Bueno, pregunta que me hacen. Bien. ¿Se la vuelvo a leer, doctor, o Sí, no? sí, sí, sí. Bien, a ver. Tengo dos futuros cónyuges, ellos pretenden casarse bajo el régimen de separación, fueron a sacar el turno al registro y le dijeron que deben previamente hacer la elección del régimen en la escribanía. ¿Esto es así? Sí, sí, es así, es por escritura pública que se hace la elección del régimen patrimonial del matrimonio. Es solo por escritura pública. Así que les dijo bien el oficial el oficial del régimen, del registro que los atendió. Primero tienen que hacer la elección bajo un escribano público y traer el acta notarial para escribirlo marginalmente en el acta de matrimonio. Bien, perfecto. Bueno, doctora, yo le quería hacer una consulta al doctor. bien. Sí, Con respecto a la unión convivencial, sí, en el caso de la defunción de uno de ellos, sí. eh, la madre en ese caso de uno de de una de las partes que tiene derecho a reclamar la compensación económica. No, ¿la madre de quién? Perdón, la madre La heredera vendría a ser la madre pero la madre de quién? del difunto, de una de las partes de la unión No, no, convivencial. la compensación económica no la puede reclamar la madre de uno Ah, de los convivientes. No, no, ah, es un derecho inherente a los convivientes. bueno, le agradezco. No, no, es Gracias. un derecho personal inherente a los Claro, convivientes. entiendo. Sí, sí, Gracias, gracias. no, de nada. Bien, doctora Muñoz, ¿no? Que levanta la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Qué tardes. tal? Un placer Buenas haber tardes. estado en la capacitación de hoy. Le quería consultar sobre el trámite del registro de la unión convivencial. ¿De qué manera se realiza ese trámite? No, Sí, podría comentar. van los dos convivientes y se inscriben ante el registro de unión convivenciales. No hay otro. Cada jurisdicción va a tener sus requisitos, ojo. Cada jurisdicción va a tener sus requisitos, pero se requiere que vayan los dos convivientes. Después hay que ver a qué jurisdicción pertenece. Reitero, cada jurisdicción puede tener sus requisitos especiales, pero en principio tienen que ir los dos convivientes. Algunos registros le pedirán testigos, otros no, otros registros no. O sea, no hay una uniformidad. El código, lamentablemente acá, que para mí es una falencia, no estableció los requisitos para la inscripción de forma nacional. O sea, por eso cada registro local puede tener sus requisitos, pero en principio tendrían que ir los dos convivientes, los dos, porque eso sí, el código requiere que vayan los dos, no puede ir uno solo a escribir la unión convivencial. Tienen que ir los dos e inscribirse en el registro. Algún registro le podrá pedir alguna circunstancia especial y otro no, pero eso depende de cada registro en particular. Lo tiene que averiguar con el registro de su jurisdicción. Genial, le agradezco. Y le hago otra consulta antes de bajar la mano. ¿Existe la posibilidad, soy de Chubut,
Y en mi provincia estuve buscando y el registro de uniones convivenciales no está per se. ¿Existe la posibilidad de que esté subsumido dentro de los registros civiles? Sí, sí, la mayoría de los registros convivenciales están dentro del registro civil. No conozco ningún registro de unión convivencial que esté fuera del registro civil. Está, lo que yo conozco, por lo menos hasta donde yo conozco, están todos dentro del registro civil, el registro de uniones convivenciales. Muchísimas gracias por su tiempo y por su Ah, respuesta. no, de nada, muchas gracias a usted. Bien, no sé si algún colega tenga alguna que otra duda de lo abordado, de tema de uniones convivenciales, de lo que abordó el doctor. No, no quedó ninguna duda, parece todo claro. Bueno, nada de nada. Sin miedo, ¿no? Bueno, sí. La verdad que ha sido muy Eh, comprimido el tiempo, pero muy clarita la exposición, así que se Sí, agradece enormemente. gracias. Gracias, doctor El Belucio. tiempo fue muy comprimido para ambos temas, ¿no? O sea, normalmente en uno solo de estos temas eh, es 2 horas o más de 2 horas. Así que comprimí bastante los PowerPoint que normalmente doy porque si no, no entraban estos dos temas. Pero espero de haber dado, seleccioné lo que me parecía más práctico para dar. Bien, hay una doctora que levantó la mano, Mónica Palacios. Doctora, ahí le permito. Buenas tardes. Doctor, mi duda es con respecto a la figura del padre solidario. En este caso, si hay, o sea, si el niño tiene un padre que no, hay posibilidades de que no le pueda prestar alimentos al niño o que haya muchas trabas para cobrar alimentos por parte de ese progenitor, eh, y no hay un tiempo, o sea, un lazo afín de tan largo plazo, digamos, si se puede pedir. Sí, pero primero tiene que pedirle en caso de que no, el progenitor no pueda pagar. Primero, antes del progenitor afín, le tiene que solicitar alimento a los restantes consanguíneos, es decir, al abuelo, a los hermanos mayores de edad, y recién después de que estos parientes no pudieran proporcionar alimentos o incumplieran con los alimentos, recién puede ir contra el progenitor afín. Es decir, es subsidiario respecto de cualquier pariente consanguíneo, en línea recta, ascendente y descendente, o en línea como son los abuelos, por ejemplo, o en línea colateral como son los hermanos bilaterales o unilaterales. Es decir, que antes de pedir contra el progenitor afín, ante el incumplimiento del padre, tiene que ir contra los abuelos, contra los hermanos mayores de edad de ese niño o niña o adolescente, y recién después contra el progenitor afín. Así lo han establecido, lo establece el código y lo han establecido varios fallos desde la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, después tenemos en el chat agradecimientos, más que nada, doctor, se agradece, doctor, excelente actividad, muchos agradecimientos, eso sí, por parte de los colegas. Bueno, Bien, bueno, después yo le hago llegar a usted el PowerPoint, si quedamos por privado, que me envíe bien, aprovecho el, antes el igual, mail. si antes de cerrar, más que nada, que recuerden acreditar la acreditación en el correo de la nueva colegial, ¿sí? Ahí se va a remitir el PowerPoint que el doctor me lo va a estar remitiendo. Así que bueno, más que nada agradecerle al doctor Claudio Belucio por esta jornada del día de hoy. Y bueno, seguramente en otra oportunidad abordaremos alguna que otra temática, como por ejemplo el tema de compensaciones económicas. El doctor, la verdad, horas con mucho contenido, no es fácil. Sabemos que familia es amplio, tiene muchas aristas. Así que bueno, más que nada, seguramente coordinaremos. Seguramente Bueno, cómo no, doctor, es un tema que me gusta mucho a mí, el de compensación económica. sobre todo lo que tiene que ver, a veces también cuesta mucho, bueno, en particular, que ahora no es el tema que más, pero por ejemplo el tema de la cuantificación, a veces hay muchas dudas al respecto en torno a ese punto. Claro, Ya lo abordaremos más adelante. Así que bueno, doctor, agradecerle por su tiempo, que como siempre digo es valioso para nosotros, muchísimo, y a los colegas que han participado, estuvieron muchos colegas conectados y también a este horario también, sabiendo que estamos también con el tema del laburo, con muchas cosas. Así que bueno, agradecerle. Y por otro lado también el doctor también forma
más allá del agradecimiento de la charla del día de hoy, el doctor me da una mano muy importante y también quiero agradecerle en esta oportunidad para lo que tiene que ver en el grupo de Facebook de la nueva colegial. Él siempre me ayuda a publicar fallos que tienen que ver con el derecho laboral, si bien el doctor es uno de los administradores junto conmigo de la nueva colegial del grupo, así que también quiero aprovechar la oportunidad porque el doctor también está siempre publicando fallos para que ustedes también se puedan actualizar en una área también, que en particular, ustedes saben que es la que en particular yo me especializo, ¿no? Así que gracias también, Claudio, por esa ayuda que me das todo. No, de nada, de nada. Bueno, no le voy a robar más tiempo, así que bueno, muchísimas gracias. No sé si Gracias. cerrar usted directamente con los colegas que lo han... Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por haber participado de esta reunión, de esta clase por Zoom. Muchas Gracias a gracias usted, y hasta doctor. pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes, noches. gracias. Hasta luego.